Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer poder compartir en la tarde de hoy el tema de la interseccionalidad y reflexiones desde los derechos humanos para el personal del Tribunal de Femicidio y de otras formas de violencia contra la mujer. Para mí realmente que el organismo judicial me haya invitado a este proceso, pues es todo un honor y veo el crecimiento de estos juzgados especializados y cómo la justicia con perspectiva de género va avanzando en Guatemala. Por eso quiero una felicitación a todo el personal y una felicitación al sistema. Con esta introducción, mi nombre es Rodrigo Jiménez, yo soy abogado, tengo especialidad y estudios de doctorado en derechos humanos y tengo muchísimos años de trabajar los derechos humanos de las mujeres y de poblaciones en condición de vulnerabilidad. Es por ello que el tema que vamos a tratar hoy es muy importante porque es el tema de la interseccionalidad, reflexiones desde los derechos humanos. Lo primero que tenemos que tener claro es qué significa la interseccionalidad y quiénes van a ser las personas usuarias que vayan a acudir a estos servicios judiciales y cómo esta interseccionalidad implica que para garantizar la igualdad sustantiva vamos a tener que dar tratos diferenciados. Tratar igual cuando están en condiciones de igualdad y tratar diferente cuando estamos en condiciones diferentes. Y para eso, la interseccionalidad nos va a ser muy útil para comprender cómo vamos a tener que tratar a las personas usuarias de los servicios. Lo primero que tenemos que tener en claro es qué significa la identidad. La palabra identidad viene del latín identitas y este de identi, que significa lo mismo. Generalmente nosotros nos identificamos por nuestra nacionalidad, por nuestra profesión, por nuestra edad, por nuestro género, etcétera. Y tiene una dualidad. Una parte se refiere a las características que nos hacen percibir que es única la persona, o sea, somos todas y todos los seres humanos, somos únicos, porque estamos formados de diferentes categorías que nos van dando nuestra propia identidad. Entonces, si somos hombres de Ciudad de Guatemala, abogados, si tenemos una discapacidad, si somos de la población LGBTIQ, si tenemos determinados recursos, etcétera. Eso nos va dando nuestra característica única de seres humanos. Y el otro, por otro lado, se refiere a las características que poseen las personas que nos hacen percibir que tienen características propias. Esa identidad que tenemos las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, las personas con discapacidad con las personas con discapacidad, los pueblos indígenas con los pueblos indígenas. Entonces, tiene una dualidad a nivel individual y a nivel social. Y a nivel social, esa construcción social de nuestra identidad, si la ligamos a la relación de la teoría sexo-género, nos implica que el sistema patriarcal va a colocarnos en una situación de privilegio o de discriminación dependiendo de esas características identitarias que tengamos. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta en los servicios que brindemos. Entonces, la identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad o de una persona en forma específica. Es la conciencia que una persona tiene respecto de sí mismo. O sea, uno tiene su propia conciencia y expresa sus identidades conforme a la edad. No es el mismo Rodrigo Jiménez de cuando tenía 17 años al Rodrigo Jiménez cuando tiene llega casi a la adultez mayor. Entonces vean cómo vamos nosotros y nuestras identidades etarias nos van modificando nuestra propia identidad, como puede ser la profesión que tenemos, etcétera. Estos rasgos propios que forman la identidad son hereditarios, innatos y adquiridos por el entorno. Entonces, muchas de nuestras identidades son de carácter biológico. Tenemos el color de la piel, tenemos el sexo, que nos va a hacer algunas determinaciones de hombre o mujer, dependiendo también si luego vamos a cambiar nuestras identidades según la identidad de género y expresión de género que puede ser contraria a nuestra biología del nacimiento. Pero estos elementos
innatos influyen en nuestra vida y también los que vamos adquiriendo a través de nuestros proyectos de vida y de nuestras construcciones, como es la profesión, como puede ser aspectos etarios, como puede ser aspectos culturales, etcétera. Y se asocia con algo propio, una realidad interior que puede quedar oculta tras actitudes o comportamientos. Entonces vean que en muchísimos casos, en las identidades, a veces por el contexto social y la violencia que puede surgir por ser parte identitaria de una población excluida, puede ser que callemos algunas características de nuestra identidad. Entonces ahí nos vamos a encontrar en la población, por ejemplo, LGBTIQ, mucha población se encuentra en el closet, entonces no va a expresar su identidad relacionada con la diversidad sexual. Pero también en la discapacidad hay muchas personas que tienen una discapacidad y no expresan que tiene esa discapacidad en su identidad y en el servicio que están otorgando, a pesar de no oír bien o no ver bien, etcétera, para no ser tachados o estereotipados conforme a esa identidad expresada. Entonces las identidades, como yo les mencionaba, se entrelazan por el sexo al nacer, se entrelazan también por el género, por las identidades genéricas, por las expresiones de género, por la etnia. No es lo mismo ser un ladino a ser un miembro de la población indígena o un miembro de la población afrodescendiente. Ya esa identidad étnica nos va dando ciertas características dentro de aspectos identitarios. La edad, como ya les mencionaba, la condición económica va a variar nuestra identidad, la diversidad sexual, si tenemos una orientación sexual diferente a la heterosexual o tenemos una identidad de expresión de género diferente a la población cisgénero, donde hay una concordancia en la parte biológica y la parte de la identidad de género. La nacionalidad, no es lo mismo ser mexicano, salvadoreño, guatemalteco, hondureño. El estatus migratorio, no es lo mismo estar legal o estar en un estatus de migratorio todavía en proceso. O el origen geográfico. Guatemala es un país diverso y muy grande, entonces hablamos de Occidente, hablamos de Oriente, hablamos de la parte central, etcétera. Y por último, la discapacidad. Puede ser entonces que yo tenga una discapacidad auditiva, veo el mundo en forma diferente, lo veo muy desde la parte visual, o tengo una discapacidad visual que veo el mundo desde lo auditivo, y así podemos ir dando toda esa diversidad. Yo quiero que ustedes mentalmente hagan un ejercicio de sus identidades, tomando en cuenta estas categorías que están en la transparencia de qué sexo, cómo el sexo ha influido en mi vida, cómo la etnia ha influido en mi vida, en mis aspectos identitarios, la edad, la condición económica, la diversidad sexual, etcétera. Y así podemos ir entendiendo mejor qué significa la interseccionalidad en nuestra sociedad y especialmente en la atención relacionada con los servicios judiciales. La interseccionalidad es una herramienta para el análisis del trabajo, promoción e implementación de derechos humanos. Ustedes tienen una obligación de implementar todo lo que son los derechos humanos de las mujeres, de los niños, y tienen que implementar también los derechos humanos de poblaciones en condición de vulnerabilidad. No todo el grupo de mujeres es homogéneo, sino hay mujeres niñas, hay mujeres adultas mayores, hay mujeres indígenas, hay mujeres lesbianas, hay mujeres con discapacidad, etcétera. Y entonces tenemos que hacer ese análisis para promover los derechos humanos y nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de identidades influyen sobre el acceso que puede tener a derechos y oportunidades. ¿Cómo va a accesar esa persona con una identidad personal única, con una serie de categorías a los derechos y a las oportunidades que ofrece el juzgado especializado de violencia, de femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres? Y nos va a determinar algo sumamente importante, que es las relaciones de poder que surgen en estas identidades.
Todas estas identidades nos van a poner o en una posición de privilegio o nos van a poner en una posición de inferioridad o de discriminación en una determinada sociedad. Este elemento va a ser fundamental para poder otorgar un servicio conforme a la igualdad sustantiva. Recuerden que la igualdad sustantiva, y lo repito, es tratar igual a lo que es igual y diferente a lo que es diferente, siempre y cuando el trato diferenciado sea objetivo, razonable y justificable. Entonces, el punto de partida es que los seres humanos viven identidades múltiples. Tenemos diferentes factores que nos van dando la construcción de nuestras identidades, formadas por varios factores que se derivan de los procesos de socialización. Entonces, en una sociedad patriarcal, las personas con discapacidad aprenden a cuál es su posición, cómo deben de sentir, pensar y actuar. Y si es hombre, aprenden hombre con discapacidad cómo debe sentir, pensar y actuar, y las mujeres igual. Pero también hay diferencias si la discapacidad es por ceguera o por sordera o por discapacidad cognitiva o una discapacidad psicosocial o física. Todos estos elementos nos van a dar factores para ese trato diferenciado y garantizar esa igualdad sustantiva. Las personas pertenecen a más de una comunidad a la vez y pueden experimentar opresiones y privilegios de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, una mujer, el grupo de mujeres no todas están en una condición de igualdad, sino que hay desequilibrios de poder y hay unas que tienen mayores privilegios que otras. Entonces, una mujer de un barrio de altos recursos en la ciudad de Guatemala, pues no tiene, no tiene la discriminación que vive una mujer de una comunidad rural de escasos recursos. Entonces vamos a ver esos elementos en la interseccionalidad, va a ser factores fundamentales, no solo para valorar los hechos, porque los hechos desde una perspectiva de género los tenemos que valorar dentro de las relaciones desiguales de poder, sino también para garantizar que el servicio que vamos a ofrecer va a ser un servicio diferenciado que garantice la igualdad sustantiva para la persona usuaria del servicio. Entonces pongamos un ejemplo de ese punto de partida para verlo. Yo no puedo tratar igual a una niña indígena que a una niña indígena sorda. El trato debe ser diferenciado para poder garantizar esa igualdad. Ese es un análisis desde un aspecto de la interseccionalidad que es importante que todas y todos lo tomemos en cuenta. El otro punto de partida es busca abordar las formas en las diversas modos de discriminación. Vean que eso nos permite entonces a nosotros visibilizar qué formas de discriminación o exclusión social o de violencia pueden sufrir estas personas. Entonces, si es una niña indígena, probablemente va a sufrir de sexismo, va a sufrir de racismo, pero si tiene una condición de discapacidad, va a sufrir de capacitismo. Y si la niña es de la población LGBTIQ, pues también va a sufrir de homofobia, transfobia, lesbofobia o todas estas formas de discriminación que pueden vivir. Entonces, la posición relativa de las mujeres y los hombres, así como la diversidad etarias, étnicas, condición social, condición de discapacidad, son factores fundamentales para determinar la valoración de los hechos, si yo soy parte del proceso de juzgamiento, pero también para determinar los servicios específicos que van a requerir desde el punto de vista de trabajo social o desde el punto de vista de la psicología o desde el tratamiento específico en un proceso judicial. Se toma en consideración los contextos históricos, sociales, políticos y también reconoce las experiencias individuales únicas que resultan de la conjunción de diferentes tipos de identidades. Vean que en este aspecto el punto de partida parte que el contexto social, podemos estar en una sociedad más misógena que en otra o podemos estar en una sociedad más racista que en otra. Esos elementos del contexto también nos ayudan a brindar un tratamiento o una atención con calidez y calidad. Objetivos de la interseccionalidad. El primer objetivo es que revela las variadas identidades, exponer los tipos de discriminación y desventajas que se dan como consecuencia de la combinación de identidades y los privilegios que puedan surgir. En el caso, por ejemplo, de un testimonio,
de una niña, entonces puede ser que ese testimonio lo leamos o lo oigamos o lo valoremos desde el adultocentrismo. Ahí ya hay una situación de desventaja y de discriminación porque no estamos valorando el testimonio de la niña como niña, sino estamos valorando como adulta. Pero puede ser que lo valoremos bajo los roles, prejuicios y estereotipos sexistas. Entonces empecemos a cuestionarnos por qué andaba vestida así, por qué andaba sola, fue que se le insinuó, etcétera, que son valoraciones sexistas y discriminatorias que se le suman a que es una niña. Y así podemos ir incluyendo otras características de la identidad que la niña puede tener, que es de zona urbana, que es de zona rural, que es de altos recursos, etcétera. Entender y establecer el impacto de la convergencia en situaciones de oportunidades y acceso a derechos y ver cómo las políticas y los programas y los servicios y las leyes que inciden sobre un aspecto de nuestra vida están inexorablemente vinculadas a los demás. Entonces, aquí lo que tenemos que analizar es ese impacto en esa situación de oportunidad y cuál es el acceso a los derechos. Naciones Unidas ha venido generando una serie de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Entonces, si estamos ante el caso de una niña que estamos atendiendo, pues definitivamente tenemos que aplicar la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Tenemos que aplicar el interés superior del niño y la niña en el abordaje que hagamos a la niña y en la valoración del proceso penal. Pero también tenemos que tener claro que esa niña es una sujeta de derecho y tenemos que tener claro la protección integral de la niña. Pero si nos vamos a que la niña es una niña, tenemos que retrotraer y tomar en consideración el punto de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Establecer entonces si la discriminación encaja en la definición de la Convención de CEDAW o también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Si en la forma y en los hechos se está tipificando la violencia basada en género. Pero vean que esa interpretación tenemos que hacerla con la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de la Mujer o Belén du Pará. Pero si le agregamos otro factor dentro de la interseccionalidad y es una niña indígena, entonces en ese aspecto ya tenemos que ir también y agregar un nuevo ingrediente al análisis de la interseccionalidad, como es el convenio 169 de pueblos indígenas y tribales en países independientes. En este convenio establece las reglas en el actuar de la justicia ordinaria y la justicia ancestral indígena. ¿Y cuándo es que tenemos que aplicar la justicia ordinaria y cuándo tenemos que aplicar la justicia indígena? Pero esa interpretación del convenio 169 tiene que hacerse basada en la Convención de los Derechos del Niño, en el interés superior del niño y la niña, en el sujeto de derecho como tal, y tenemos que tomar en consideración también Belén du Pará y CEDAW. Y así podemos ir incluyendo otros tratados internacionales como el Tratado de los Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Entonces, si la niña fuera sorda, tenemos que garantizarle la comprensión dentro del proceso. Entonces, tenemos que tener intérpretes de lengua de señas, tenemos que interpretar los hechos basados en su cosmovisión, porque la población sorda tiene una cosmovisión, ve el mundo desde lo visual. Entonces tenemos que analizar los hechos desde esa narración o ese testimonio que nos da la víctima, tomando en consideración su discapacidad auditiva. Otro objetivo es construir planteamientos en favor de una igualdad sustantiva a partir de historias de las personas adultas mayores o cualquier diversidad o estudios de casos de colectividades. Vean que en este aspecto la igualdad sustantiva es fundamental y tenemos que tenerla clara para poder aplicar la interseccionalidad. La igualdad formal ya sabemos que no es suficiente, que en los textos jurídicos nos hablan de que todos somos iguales, pero cuando vamos a los hechos, realmente nos damos cuenta que no
somos iguales, sino que somos muy diferentes y las situaciones fácticas nos ponen en situaciones de privilegio o nos pueden poner en situaciones de desigualdades. Entonces, para eso tenemos que irnos a la igualdad fáctica, el contexto, valorar cómo está el contexto y cómo se está interpretando y aplicando la norma en relación al contexto que vive la persona. Esto implica entonces que tengamos claro el término de discriminación para poder saber cuándo es que tenemos que aplicar la igualdad sustantiva. Discriminación es tratar igual a lo que es diferente y tratar diferente a lo que es igual. Implica entonces que la igualdad sustantiva tenemos que hacer tratos iguales a lo que es igual y trato diferenciado a lo que es diferente. Este trato diferenciado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido muchísimo que debemos de probar tres cosas, que es objetivo, que se justifica y que es razonable. Estos tres elementos tenemos que probarlos para poder garantizar una igualdad sustantiva. En el caso que yo no pueda probar esos tres elementos, podemos caer en sesgos discriminatorios, otorgando privilegios, etc. Entonces recuerden, objetivo, razonable y justificable. Los tres elementos que tenemos que probar. Cambiar la postura analítica con respecto al pensamiento dicotómico y binario que suele prevalecer acerca del poder, tomando en cuenta el sexo, la diversidad sexual, la edad, la etnia, la discapacidad, entre otros. Este punto también es fundamental que lo tengamos claros. Muchas de las personas usuarias de los servicios judiciales en la justicia especializada contra el femicidio y otras formas de violencia son mujeres. Pero el colectivo de mujeres es muy variado. Entonces tenemos mujeres niñas, mujeres adultas mayores, mujeres adultas, mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres ladinas, etc. Y a veces creemos que el binarismo o el dicotomismo es hombre-mujer, pero dentro del grupo o núcleo de usuarias de las mujeres también hay una gran diversidad y hay que tomar diferentes factores para garantizar esa igualdad sustantiva que nos da el instrumento de la interseccionalidad. Bueno, ¿cómo aplicar la interseccionalidad? Es la siguiente pregunta. Pensar de otra forma acerca de la identidad, la igualdad y el poder. Vean que estos tres términos tenemos que tenerlo claro si queremos aplicar claramente la interseccionalidad. Primero, las identidades son construcciones sociales que nos establecen privilegios y relaciones desiguales de poder. Segundo, tenemos que analizar esas relaciones desiguales de poder desde una perspectiva de género, tomando en consideración las construcciones sociales que se han venido realizando a través del proceso de socialización patriarcal y del patriarcado, para poder hacer lecturas adecuadas de la situación de los hechos y poder hacer una fundamentación jurídica adecuada. Y luego el principio de igualdad basado en la igualdad sustantiva, tomando en consideración el trato diferente cuando sea objetivo, razonable y justificable, para poder aplicar de esa manera la interseccionalidad. Implica centrarnos no en categorías predeterminadas o en asuntos aislados, sino en todo lo que define nuestro acceso a los derechos y a las oportunidades. Esto es en los puntos de convergencia, en la complejidad, en las estructuras y en los procesos dinámicos. Vean que este punto hace que tengamos que ser más analíticos y tal vez tengamos que hacer un mayor esfuerzo para garantizar una igualdad y un trato justo con calidad y calidez. Esto implica que vamos a tener que sopesar dentro de los tratamientos todas esas categorías que conforman la identidad de la persona usuaria como ser humano único y que le podamos brindar para garantizar el derecho a la igualdad en el proceso judicial. Otro aspecto es valorar un enfoque de abajo hacia arriba en la investigación, el análisis y la planeación y construcción, el retrato respectivo de cada persona, desde abajo para arriba, dando en cuenta los distintos factores que influyen en la vida de las mujeres y los hombres. Entonces, si vamos a hacer, porque vean que el análisis de la interseccionalidad no son solo para las víctimas, sino también para las personas victimarias, donde nos va
a dar esta aplicación de la interseccionalidad, nos va a facilitar mucho el tema de la construcción de un servicio con calidad y calidez. Identificando entonces desde la persona y desde su diversidad identitaria, cuáles son las condiciones en las que la ponen en una situación de sumisión, desventaja, desigualdad o de discriminación para poder utilizar las ciencias jurídicas y los servicios para tratar de sopesar y eliminar esas desigualdades creadas por un contexto patriarcal. El análisis debe tratar de revelar cómo determinamos el análisis debe tratar de revelar cómo determinamos políticas y prácticas configuran la vida de las personas afectadas, distinguiéndolas de otras que por el contrario no se encuentran bajo la influencia de los mismos factores. El organismo judicial de Guatemala ha tenido grandes avances en relación a las políticas públicas. Tenemos una política de igualdad, tenemos una política de atención a víctimas de violencia de género, tenemos una política de adultos mayores, tenemos una política de personas con discapacidad. Todas esas políticas también son determinables para la aplicación de la interseccionalidad como parte de ese engranaje de lineamientos estratégicos para la atención desde la interseccionalidad. Hay tres estrategias fundamentales para lograr la interseccionalidad en los servicios judiciales. La primera estrategia es la perspectiva de género, la transversalidad y la especificidad. En relación a la perspectiva de género, lo más importante es tener claridad de esas diferencias de las relaciones desiguales de poder que se dan. En el fondo, la perspectiva de género incorpora la interseccionalidad. Recuerden que la interseccionalidad es una construcción social del movimiento feminista afrodescendiente de los Estados Unidos, donde le dice a las mujeres anglosajonas, no, un segundito, ustedes no están en la misma condición que nosotros, sino que la perspectiva de género tiene que profundizarse en esas diferencias identitarias que tenemos por razones de edad, etnia, raza, condición socioeconómica, orientación sexual, discapacidad, diversidad, ubicaciones geográficas, entre otros. La perspectiva de género, entonces, nos da ese elemento de las relaciones de poder, relaciones de subordinación y discriminación, y entender los aspectos nocivos del sistema patriarcal. Nos da esos elementos. Conocer las características que definen a mujeres y hombres socialmente y cómo el sistema patriarcal va encasillando y naturalizando a las mujeres y a los hombres. Siempre tenemos que estar alerta en esa naturalización del sexismo, en esa naturalización del racismo, de todas las formas de discriminación. Advertir sobre la negación histórica de las mujeres como sujeto social y político. Este es otro elemento que nos da la perspectiva de género. Entonces, la perspectiva de género son todas las personas, parte de principios básicos de que todas las personas valen por sí mismos. Y vean que es parte de la interseccionalidad como una metodología de análisis. Luego, nos dice que todas las formas de discriminación y opresión son igualmente infames. Entonces no significa que el racismo es más infame que el sexismo o que el capacitismo o que la homofobia. Todas las formas de discriminación son igualmente infames y no podemos reproducir ninguna forma si adquirimos o estamos aplicando una perspectiva de género en nuestro actuar. Otro elemento es que lo que buscamos no es que haya discriminaciones y que empecemos a discriminar a los hombres, etcétera, sino que haya una armonía y una felicidad. Siempre la perspectiva de género va a tomar en consideración esa construcción social, esas relaciones de poder que también dentro de las relaciones hombres con hombres o mujeres con hombres en general pueden establecerse. Y por último, establece algo muy importante políticamente hablando, que lo personal es político y lo político es personal. En general, cuando actuamos dentro de un organismo judicial y en un juzgado especializado, nuestro actuar personal tiene que ir acorde con esos valores que queremos transmitir en un juzgado especializado. ¿Cuáles son los valores fundamentales? La igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencia. No puede ser que los que forman
el personal que forma estos juzgados especializados tengamos manifestaciones homofóbicas, capacitistas, edaístas, adultocentristas, etcétera. Por eso es que la interseccionalidad va a ser fundamental para dar un servicio y para que este aspecto personal también se convierta en político. La perspectiva de género, entonces, es un análisis que implica tomar en cuenta las categorías sociales de género y la realidad de cada sexo, partiendo de esa relación desigual de poder, de lo dominante y lo subordinada, de los efectos distintos en cada sexo. Entonces, y va más allá con la interseccionalidad, porque ya no solo en cada sexo, en la edad de la persona, en la etnia de la persona, en la orientación sexual de la persona, en la identidad de género de la persona. Vean que se van uniendo una serie de aspectos para tomar en cuenta esas relaciones desiguales de poder. Entonces rompe con el paradigma humano y entonces incluye la clase social, la etnia, la edad, la región, la discapacidad, la orientación sexual, la nacionalidad. Y no busca una respuesta generalizadora o excluyente, sino que busca respuestas específicas a las necesidades propias que va a tener esa persona usuaria a la que nosotros vamos a atender. Diferente incidencia de un mismo problema. Este también es un punto importante que recoge la perspectiva de género y está en la interseccionalidad. Entonces, no puede ser que en un testimonio tratemos igual a una mujer indígena que a una mujer adulta mayor o una mujer niña. Todas van a tener necesidades diferentes y se van a enfrentar a un proceso determinado. El segundo elemento es la transversalización de la perspectiva de género y se utiliza como el mainstream. En muchos lugares se habla del mainstream de género, que es exactamente la transversalización. Es el enfoque integrado de género para referirse a las responsabilidades de todos los poderes públicos en el avance de la igualdad entre mujeres y hombres. El Poder Judicial de Guatemala ha hecho esfuerzos importantes para la transversalización de género. Como ya les mencioné, ha hecho la política de igualdad, que ya tiene sus años, tiene su plan de implementación, tiene una serie de acciones dirigidas a su garantía y tiene mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación. Como tiene la política de atención a víctimas de violencia basada en género, que rige específicamente los juzgados especializados en particular, pero cubre a todo el sistema de administración de justicia y otras políticas como la de acceso a la justicia de personas mayores, la de acceso a la justicia de personas con discapacidad. La definición de transversalidad es la perspectiva de género se incorpore en todas las políticas a todos los niveles y en todas las etapas que constituye una de las prioridades como la estrategia más eficaz para construir una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres. Y el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas definió lo que significa transversalización de género, que es un instrumento para lograr la interseccionalidad. O también puede servir la interseccionalidad como una metodología para aplicar la transversalidad de la perspectiva de género. Se dice que es un proceso que valora las implicaciones que tiene para hombres y para las mujeres, vea que no hay una exclusión. Cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas, programas o servicios, en todas las áreas, en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que la de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control, evaluación de políticas y programas y en todas las esferas política, económica y social, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ello igualmente. Vean que no existe una jerarquización. No se perpetúa la desigualdad. El objetivo final de integración es conseguir la igualdad de los géneros. Ven que la interseccionalidad lo que viene es a decirnos es la igualdad de los géneros, tomando en consideración la diversidad de identidades entre hombres y mujeres. Establece ciertos principios que son importantes mencionar. Es preciso establecer mecanismos adecuados y fiables para controlar los procesos realizados. Entonces, hay que tener mecanismos adecuados para controlar la identificación inicial de cuestiones y problemas. Tenemos que ver cuáles son los problemas específicos que tenemos para lograr
eliminar esa disparidad o esas diferencias. Jamás habría que dar por supuesto que hay cuestiones o problemas diferentes desde la perspectiva de igualdad de género. O sea, siempre vamos a tener que tomar en cuenta en todas nuestras actuaciones esta perspectiva de género y el análisis de la interseccionalidad. Deberían realizarse sistemática análisis de género. O sea, establece la necesidad de establecer ese tipo. Y vean cómo esta parte de la perspectiva de género se ve y se encuentra en otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, donde viene también a amarrarse la interseccionalidad con otras y el género con otras poblaciones. Por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se habla de la necesidad de incorporar una perspectiva de género en forma transversal en la atención hacia esa población. Y se establece entonces en esa convención igualdad entre hombres y mujeres. Entonces vean cómo se va utilizando esta convención para ir promoviendo aspectos de género y aspectos etarios que establecen también la metodología de la interseccionalidad. Ya vean que aquí la perspectiva de género y la interseccionalidad tiene elementos específicos donde nos va a decir qué debemos hacer para la protección contra la explotación, la violencia y el abuso relacionado a género en población con discapacidad. Entonces, ese es el tercer elemento que debemos de tomar en cuenta, que hay normativa específica, recomendaciones específicas basadas en la edad, la discapacidad, la etnia, la orientación sexual, etcétera. Y estas especificidades se dan también en niños. Inclusive vean que aquí vamos en la escala de la interseccionalidad, donde también instrumentos internacionales nos dice cómo debe ser el tratamiento, específicamente en este caso, a una niña con discapacidad, donde entonces también la normativa relacionada con las convenciones sobre derechos de personas con discapacidad nos dan elementos de cómo debemos de incorporar la interseccionalidad en niños y niñas que tengan una discapacidad. O esa misma convención que he tomado de ejemplo relacionada con las mujeres con discapacidad. Entonces, vean cómo los tratados internacionales empiezan a incorporar en forma específica la interseccionalidad y dar recomendaciones para incorporar la interseccionalidad, en este caso, mujeres con discapacidad. Ya para ir terminando, es importante la igualdad en un principio, como un principio universalizador. Esta es la polémica de la ruptura de un orden establecido, jerárquico, estamental, que surgen de categorías de sujetos, individuos y ciudadanos y se convierten en íconos horizontalizadores. Sin estos conceptos universalizadores, el resultado de la exclusión como entendimiento de discriminación no es posible y tampoco es la vindicación. Eso nos decía Cecilia Amoret. Entonces la interseccionalidad es un principio, un ícono horizontalizador de la igualdad. Nos representa como un gran sombrilla que permite imaginar nuevos horizontes y aquellos que están fuera les permite elaborar categorías para explicar su realidad y su discriminación. Entonces la igualdad se convierte en ese principio universalizador y la interseccionalidad nos va a permitir identificar esas situaciones de desventaja existentes en el ámbito de las desigualdades como tal. Recuerden entonces que la igualdad viene a ser entonces un principio fundamental para lograr un servicio con calidad y calidez. Y la interseccionalidad es el instrumento que debemos de utilizar para identificar esas desigualdades y dar un tratamiento diferente a lo que es diferente para lograr la implementación de los derechos humanos en todo su sentido, desde una perspectiva de género y tomando en consideración aspectos etarios, aspectos de orientación sexual, identidad de género, discapacidad, estatus migratorio, condición económica y otros más que están incluidos en el ámbito del análisis desde la interseccionalidad.
Yo me quedo entonces hasta acá, agradeciéndoles muchísimo la invitación que me hacen a formar parte de este equipo que ha venido trabajando en la formación y capacitación de los y las operadores de justicia, de la gran responsabilidad de una justicia especializada en femicidio y otras formas de violencia. Muchísimas gracias.